Por ello todos juntos oremos al Señor unánimes en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, subimos a tu presencia para darte gracias, Dios mío, porque nos permite, Señor, reunirnos en este lugar para escuchar tu palabra, para ser bendecidos por tu presencia gloriosa que llena este lugar, llena nuestras vidas. Señor amado, ábrenos el entendimiento, danos conocimiento puro, santo y verdadero de tu palabra. Señor, revélanos tu palabra en nuestro espíritu, Señor. Dios amado, que lo oculto de mi corazón se haga manifiesto. Señor amado, que tu palabra como espada de dos filos separe mi alma de mi espíritu y pueda discernir y entender las intenciones de mi corazón y pueda discernir mis pensamientos del corazón. Señor amado, habla mi vida. Yo necesito de ti. Necesito que hables a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, porque eres santo y bueno. Ahora abre tu Biblia en la presencia del Señor. De ahora en adelante el amén vamos a hacerlo al final del culto, porque en la medida que nosotros estemos leyendo su palabra, tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Es un momento de comunión, es un momento de plena reverencia. Aquellas vidas que tienen lenguas pueden orar en lenguas quedito, bien bajito. La escritura dice: no impidáis el hablar en lenguas, hable para con Dios y para sí mismos. En la medida que van a ir orando en lenguas, suavito ha de ayudar para que reciban en forma profunda y clara la palabra predicada por revelación del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que te mantengas en la presencia de Él, por cuanto Él quiere hablar a tu vida. El Dios de Israel quiere hablar directamente a tu corazón. El Señor quiere tomar plenamente tu corazón. El Señor no quiere de ti el 30%. El Señor no quiere de ti el 60%. El Señor quiere de ti el 100% de tu vida. Y para ello tienes que disponer todo tu ser ahora, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, para que puedas recibir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo les ruego que ahora abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, verso 2 y la primera parte del verso 3. Es palabra del Señor, es palabra del Dios Altísimo, es palabra que retumba ahora en tu interior, palabra que ha de alimentar tu vida, palabra que exhorta, palabra que edifica, palabra que consuela, porque aún hay tiempo, hay oportunidad. Y dice así la Escritura: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y está esa pregunta en el Espíritu Santo de Dios, retumbando ahora en cada alma, sacudiendo cada vida en el interior. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque en tiempo pasado, en el tiempo antiguo, toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución del Dios eterno, justo castigo del Dios todopoderoso. Si en el mundo antiguo, si en el tiempo antiguo Dios no perdonó a aquellos transgresores, a aquellos desobedientes, y recibieron por su transgresión y desobediencia justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para aquellos que han recibido la enseñanza demoníaca de que desde el momento que se acercaron a Jesús, hicieron la oración de arrepentimiento, ya son completamente salvos, debo decirles que están equivocados. Porque si se mantienen en mundanalidad, aunque lleven el nombre de cristianos, aunque lleven y se autodenominen el nombre de cristianos, aunque se congreguen en la denominación aparentemente más santa, si no están llevando su vida en santidad, no van a poder heredar el reino de Dios. No van a poder conocer la palabra viviente en forma clara cuando vean todos aquellos que viven en santidad con sus propios ojos al Creador del universo, al Verbo de vida, a Jesús de Nazaret. Cristianos adúlteros no heredarán el reino de Dios. Cristianos fornicarios no heredarán el reino de Dios, por más que se llamen cristianos. Cristianos murmuradores, cristianos que hablan mal de la gente, no van a heredar el reino de Dios. Cristianos que codician lo ajeno en su corazón, no van a heredar el reino de Dios. Por más que se llamen cristianos, por más que tengan el nombre de que viven, pero el Señor mismo les demostrará que están muertos. Y esta palabra es para que todos puedan entrar en un tiempo profundo de reflexión, en un tiempo profundo de meditación. Es palabra que sacude, es palabra que produce terremoto espiritual interior. Pero para aquellos que disponen su corazón, van a poder hallar vida, y vida en abundancia. Y por eso ahora yo les ruego que puedan abrir sus Biblias en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 14. Recordemos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y leemos el verso 4 de segunda de Pedro, capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores,
tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Podríamos seguir leyendo. Han dejado el camino recto. Y puedes tú continuar luego en casa. No nos da el tiempo para poder predicar todo este capítulo. Hemos tomado y escogido estos versos que consideramos cruciales para que tú sepas de qué forma puedes descuidar tu salvación. Y si descuidas tu salvación, no vas a escapar de la destrucción repentina que sobreviene a los moradores de la tierra en poco tiempo más. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos para abajo. La salvación hay que cuidarla, hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor, como dice la Escritura. Amén. En la presencia del Dios Altísimo, cada uno hablando con el Señor, cada uno hablando con el Señor en su corazón, para que esta palabra pueda ser sembrada, para que esta palabra pueda penetrar claramente en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si tú descuidas tu salvación y transgredes y desobedeces abiertamente, vas a recibir justa retribución. Como ocurrió con los ángeles. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles que pecaron en la antigüedad? Aquí en la Escritura nos dice que estos ángeles no están sueltos como los ángeles de Satanás, y juntamente con Satanás, que se mueven en las regiones espirituales ahora. Ellos están libres, en su momento van a ser apresados. En el tiempo de Dios, conforme a la profecía bíblica, al terminar esta dispensación, van a ser apresados. Que los ángeles del diablo, de Satanás, van a ser apresados y van a estar ahí confinados en un lugar en la tierra de Edom, conforme a Isaías 34, que es la actual Jordania. Satanás ha de estar atado por 1000 años, y al final de los 1000 años va a ser soltado para engañar a las naciones, y de ahí ha de ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, juntamente con todos sus ángeles y juntamente con todos los otros ángeles que también pecaron en la antigüedad, pero de otra forma. Los ángeles del diablo, juntamente con Satanás, tuvieron el pecado de rebelión. Satanás quiso hacerse un trono más alto que el de Dios, y otros ángeles lo apoyaron, y por ello se convirtieron en animales horrendos, animales horribles en el mundo espiritual. Por eso a Satanás se lo conoce como la serpiente antigua, el gran dragón, que también se llama diablo y Satanás. Por eso también se los conoce a los otros ángeles del diablo como serpientes y escorpiones, y todo otro tipo de animales horripilantes que se mueven ahora, están libres en el mundo espiritual. Pero hay otro tipo de ángeles que pecaron de otra forma en el mundo antiguo, que pecaron anteriormente. ¿Quiénes son todos los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? La Escritura nos dice que los ángeles fueron creados por Dios. Los ángeles fueron creados por el Dios del universo. Los ángeles son diferentes al hombre. El hombre fue creado por Dios después que los ángeles. Dios le puso al hombre para que viva sobre la tierra. Dios creó a los ángeles y les dio la orden que vivan en el mundo espiritual, en las regiones espirituales. Dios ordenó al hombre que viva en las regiones terrestres. Dios ordenó a los ángeles que vivan en las regiones celestes, en las regiones espirituales. La Escritura nos habla que ya estaban estos ángeles viviendo, ya estaban creados cuando Dios estaba fundando la tierra, antes que crease al hombre. La Escritura en el libro de Job, en el capítulo 38, verso 4 al verso 7, nos dice que estaba cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando Dios estaba ordenando sus medidas, cuando estaba extendiendo sobre ella su cordel,
cuando estaba fundando sus bases, cuando puso su piedra angular espiritual que la mantiene en órbita en el universo, allí estaban alabando a aquellos que la Escritura también los llama los hijos de Dios. Allí estaban regocijándose todos los hijos de Dios. Estaban alabándole, estos seres creados antes que el hombre, creados antes que la fundación de la tierra, antes que la tierra. La Escritura a los ángeles llama estrellas, estrellas del alba. La palabra de Dios llama a los ángeles hijos de Dios. Y ahí en la Escritura, en el verso 7, nos dice que se regocijaban todos los hijos de Dios. Y de seguro que estaba el querubín protector, también llamado hoy Satanás. Desde luego que estaban los otros ángeles que cayeron con él en la rebelión, y ahora se sigue moviendo en el mundo espiritual, y su propósito es destruir a la humanidad, sabiendo que tienen poco tiempo. Pero también habían otros ángeles, los ángeles santos que están allí ahora todavía en la presencia de Dios por su santidad. Y también habían otros ángeles que pecaron en los días de Noé. Ángeles que por ser creación de Dios también la Biblia los llama hijos de Dios. Y por eso la Escritura en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante nos dice que cuando comenzaron los seres humanos a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas mujeres, viendo los hijos de Dios, viendo estos ángeles, que las hijas de los seres humanos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ese fue el pecado de los ángeles que actualmente están en prisiones de oscuridad, que actualmente están prisioneros y no están sueltos. Ellos fueron los que pecaron en los días de Noé. La Escritura nos habla en Hebreos capítulo 2, verso 7, de que el hombre ha sido creado un poco menor que los ángeles. Los ángeles son seres superiores a nosotros, son seres superiores en inteligencia, en fuerza y en potencia. Fueron creados directamente por Dios. Y estos ángeles en los días de Noé, habiéndoles Dios ordenado que vivan en la morada celestial, y habiéndoles Dios ordenado que guarden su dignidad como ángeles, siendo superiores al hombre, siendo príncipes del reino de los cielos, ellos con los ojos vieron a las mujeres nacidas de seres humanos que eran muy hermosas. Y de esta forma, como nos dice la Escritura, Judas en el verso 6 y en el verso que sigue adelante en relación a Sodoma y Gomorra, estos ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada. Abandonaron su propia morada celestial, no guardaron su dignidad de ángeles, de seres superiores a nosotros, de seres superiores a los seres humanos. Y por eso en el verso 6 de la epístola del apóstol Judas, Dios manifiesta que ha guardado a estos ángeles en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, porque estos ángeles van a ser juzgados en el día del gran juicio. Primera de Corintios capítulo 6, verso 3 nos dice que nosotros, los santos, la iglesia del Cordero, la iglesia de Jesucristo, ha de juzgar a los ángeles. Y vamos a juzgar a los ángeles que pecaron en los días de Noé. Vamos a juzgar a Satanás y sus ángeles. Y ahí se dará el veredicto. Todos aquellos que reciban facultad de juzgar, porque perseveraron hasta el fin, estarán allí como jueces en el juicio ante el gran trono blanco y darán su veredicto. Serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Estos ángeles están allí. Los prisioneros están esperando. Están reservados para el juicio del gran día. ¿Dónde están? Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 nos dice que Dios, al ver que los ángeles, estos ángeles pecaron, los arrojó al infierno. Dice la Escritura que Dios los arrojó al infierno.
La palabra que traduce ahí en el interlineal griego-español como infierno es la palabra griega tartarosas, que se traduce como tártaro. Y el tártaro se conoce como la parte central de la tierra, la parte más central, más profunda de la tierra. En la parte más profunda de la tierra están prisioneros estos ángeles que pecaron en los días de Noé. Ángeles que por desobedecer se convirtieron en monstruos y en cosas horripilantes, en cosas horribles, mitad cara humana, mitad animales, y cosas horripilantes que solamente hay allá abajo, en el centro de la tierra. El ocultismo ha manifestado claramente a través de sus profetas, los esotéricos y todos aquellos que se mueven en el campo de la brujería y la hechicería y el satanismo, lo que verdaderamente hay en el mundo interior de la tierra, en el centro de la tierra. Y a través de diferentes libros y escritos que en su tiempo fueron de ciencia ficción, se ha podido manifestar claramente la existencia de espíritus de adivinación, la existencia de espíritus demoníacos que les han podido revelar lo que ocurre en el mundo interior, en el centro de la tierra, y al mismo tiempo les ha podido enseñar lo que habría de venir en el futuro. Y ponemos un ejemplo, lo que es Julio Verne, un esotérico, un iniciado en las artes ocultas. Escribió una obra que la han leído muchos niños desde corta edad, Viaje al centro de la tierra. Ahí revela de que hay animales terribles en el centro de la tierra, y no hizo más que revelar la existencia de estos ángeles horribles que están prisioneros bajo oscuridad en el Tártaro porque pecaron en los días de Noé. Y esto es lo que ocurrió con él. De esta forma también, a través de este escritor que tenía un espíritu de adivinación, pudo escribir de la tierra a la luna, pudo escribir 20,000 leguas del viaje submarino, pudo adelantarse en años de todas las cosas que sobrevendían a la tierra en relación al aumento de la ciencia. Y eso es lo que ocurrió, porque había espíritus de adivinación claramente identificados en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16, en la Biblia, adivinando el futuro. Y hoy en día vemos una cantidad de otros escritos, no solamente de él, sino otros hombres de esta época que nos hablan también del futuro. Consideran que es simple ciencia ficción, pero tiene su relación con el ocultismo. Y hay espíritus de adivinación que están mostrando claramente todo lo que ha de ocurrir en el futuro, días de la gran tribulación, que por supuesto también está aquí en la Biblia. La Biblia revela en forma clara, y esta revelación viene por el Espíritu Santo de Dios. Esos otros libros que están en función de ciencia ficción ahora están en función de revelación de espíritus demoníacos, de espíritus de adivinación. Y he ahí esta palabra para que todos nosotros cuidemos lo que leen los niños, lo que ven los niños, lo que están viendo a través de la televisión, porque todo eso va preparando sus mentes para aquel día terrible, aquellos días terribles de la gran tribulación, cuando los ángeles del dragón, los ángeles del diablo van a ser arrojados del cielo a la tierra, tal cual nos dice la Escritura en Apocalipsis 12, verso 8 y verso 9. Ya no ha de hallarse lugar para ellos en el cielo. Ya no ha de hallarse lugar para ellos en las regiones celestes. Ya no prevalecerán más y serán arrojados del cielo a la tierra. El dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, será arrojada a la tierra, y sus ángeles serán arrojados con él. Y de esta forma se repetirán los días de Noé. Jesús dijo claramente en Mateo 24, en el verso 37 en adelante, de que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. En palabra textual Jesús dijo: mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el
capítulo 6, respecto de los días de Noé, vemos claramente el pecado de los hijos de Dios, del pecado de esos ángeles que fueron creados antes que el hombre. Ellos vieron a las mujeres que eran hermosas y escogieron para sí entre todas y fornicaron con ellas. Fornicaron con ellas. Y ese es el pecado con el cual muchos están descuidando su salvación. Como dice la escritura en segunda de Pedro, en el capítulo 12, en el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Del mismo modo que los ángeles pecaron con la vista, fue el pecado fuente que provocó que abandonaran su propia morada, que no guardaron su dignidad y cayeron del cielo a la tierra. De la misma forma también muchos cristianos, viendo que las mujeres son hermosas y cada vez vemos mayor sensualidad en todas las mujeres del mundo, caen de las regiones espirituales, de la Jerusalén celestial, de la cual son habitantes, ciudadanos de esa ciudad del Dios vivo, y caen a la tierra para llevar una vida terrenal, una vida mundana, alejada del Señor. De este modo se descuida la salvación. De ese modo se descuida la salvación a través de los ojos. No se sacian de pecar. Tienen los ojos llenos de adulterio, de lujuria, de lascivia y de deseo de los ojos. Sean varones o mujeres, está cometiéndose el mismo pecado que los ángeles en los días de Noé. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, de la misma forma está reservando a los injustos para ser castigados en el juicio final. Y los injustos son aquellos, peor todavía, siendo cristianos, conociendo la palabra, conociendo la santidad, han dejado el camino recto y se han extraviado, llevando su vida a la perdición, con actividades sexuales anormales, con actividades sexuales fuera del matrimonio, no cuidando de su vida sexual. Y esta palabra es para aquellos que están llevando su vida, entre comillas, cristiana, falsamente cristiana, diría yo, y llevándola en fornicación y en vida sexual insana, fuera de la pureza con la cual Dios ha creado el sexo matrimonial. Esta palabra es clara. Los días antes del diluvio, que estaban comiendo. Dios había ordenado al hombre que coma verduras, frutos de los árboles. Pero el hombre dice que transgredió todo su camino. El hombre corrompió su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Se comían unos a otros. El canibalismo estaba a la orden del día. Y Jesús dijo que iban a darse las mismas condiciones antes de su venida. Y vemos cada vez más noticias respecto de personas que están, por supuesto, y con toda seguridad sumergidas en el satanismo, que están comiendo carne humana, carne de sus víctimas ofrecidas a Satanás. Y esto verdaderamente es abominable. Aquellos seres caídos, aquellos hijos de Dios, y en su desobediencia al fornicar con las mujeres, habiendo desobedecido al Señor, se convirtieron en verdaderas bestias, en verdaderos seres animales horripilantes y diabólicos. De esto la Escritura nos habla en Génesis 6 verso 4, que había nefilim en la tierra en aquellos días. Jesús dijo que en los días de Noé se repetirían antes de su venida, y debemos estar seguros que los nefilim también ya están ahora sobre la tierra. Nefilim no significa simplemente ángeles caídos que se van a dar en la gran tribulación, sino también seres humanos, terrenales, animales y diabólicos, llenos de maldad, que van a ser conocidos por su valentía y por ser sanguinarios y por matar a sangre fría, y van a ser famosos por esto. Y esto ahora se ensalza. El que mata más es el más valiente, el que tiene más renombre, el que tiene más fama, el que es aplaudido. El que es más homicida es aquel que es el más aplaudido, el más famoso.
Ahí vemos claramente los nefilims que se dio también en los días de Noé. También había nefilim en la tierra en aquellos días, dice, y también después que los hijos de Dios se llegaron a las mujeres y les concibieron hijos. Estos ángeles se llegaron a las mujeres. Dios les había ordenado que vivan en la morada celestial y que no podían casarse ni darse en casamiento. Pero ellos rechazaron la voluntad de Dios, y viendo que en su lascivia y lujuria que esas mujeres eran voluptuosas y sumamente hermosas, cayeron y fornicaron con ellas, y de esta forma pecaron. Y eso te repiten muchos del pueblo del Señor, que teniendo conocimiento de la Jerusalén celestial, del reino de los cielos, que simplemente aquí abajo son embajadores del reino de los cielos, son extranjeros aquí en la tierra, ven a las mujeres y son plato fácil de Satanás, cayendo en adulterio, cayendo en fornicación. Y si no mujeres, son hombres, porque mujeres también están en búsqueda de estos pecados, pecando con los ojos. Vemos y escuchamos de qué forma se realizan fiestas en algunas partes de las ciudades de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, en que se reúnen jóvenes y muchachas y hacen orgías terribles, de colegios inclusive que tienen renombre. Es porque se está viviendo los días de Noé, se están repitiendo los días de Noé.